Ahora, ¿me escucha? Disculpen, ¿se me escucha? Ya, ok, ok. Buenas noches con todos. Disculpando pues las equivocaciones con el ciclo que viene después de ustedes. Me he permitido que me acompañen esta noche para hacer un marco referencial de algunas cosas que se tocan en salud mental. Una de las partes quizás más interesantes en que podamos ayudar en la salud mental es que primero tenemos que tener salud mental nosotros. Y para tener salud mental, pues es el equilibrio físico, mental, social y sobre todo espiritual. La Organización Mundial de la Salud no menciona espiritual, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos una profesión diferente al resto. Noto que las otras profesiones no tienen esa calidad humana que debemos tener nosotros. Am, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros tenemos en las manos la vida de las personas, la salud de las personas y reconocer de que la vida tiene un final que es la muerte. Una de las partes que tocamos a través de la salud mental fue la parte de tanatología que no significa la tanatología de medicina legal que trabaja con necropsias y cadáveres, sino la tanatología, que es el estudio especializado en la muerte y que nos obliga a saber qué es la tanatología, ¿verdad? Y en ese estudio de la muerte y el proceso de morir es que interviene la mano del médico en el estudio de la tanatología. Ahora, no solamente es la del médico, sino este estudio debe ser interdisciplinario, ¿no? O sea, debe estar conformado por una enfermera, una asistente social, un abogado también, pues, ¿no? Porque al final de la vida parece ser que los hermanos se desconocen un poco y comienzan a pensar en las propiedades que pudieran dejar las personas que van a morir. Este, y estas personas son los padres, ¿no? Los abuelos, bueno, etcétera, ¿no? Que eso me parece importante. Ahora, esto de tanatología, o qué es la tanatología, es el estudio de la muerte, ¿no? El estudio de la muerte, no necesariamente la muerte después que sucede, sino esa etapa de agonía o esa etapa desde el momento que la persona sabe que tiene una enfermedad que lo va a llevar a la muerte, ¿no? Estoy refiriéndome a las enfermedades oncológicas. Entonces, la salud mental de las personas que están al final de la vida, están rodeados de desesperanza, están rodeados de repente de trastornos depresivos, apatías, desganos y sin expectativas futuras porque futuro ya no hay. De tal manera que ese conocimiento de tanatología, que significa el estudio de la muerte, se refiere al estudio antes de ese proceso en que uno va adaptándose a la idea de que va a dejar este mundo y que va rodeado pues de ansiedad, va rodeado de depresión y de repente trabajar con ese grupo de personas debe tener pues uno una riqueza de salud mental para poderla transmitir a aquellas personas que saben que ya no van a estar en este mundo, ¿no? Ese es importante, interesante. Entonces, ¿dónde es que puede trabajar una persona con conocimientos de tanatología? Indudablemente, pues que se va a trabajar no solamente en hospitales, ¿no? No solamente en hospitales, porque tenemos asilos, albergues y lugares donde están un grupo de personas que pueden estar trabajando un duelo que está por venir, ¿no? O sea, el trabajar con el paciente no solamente es el paciente, sino también es con la familia, ¿no? Con la familia. Eh, quizás el ímpetu de la persona joven nos obliga a colocar o a presionar el acompañamiento a la persona, ¿no?
Si bien es cierto, el duelo tiene etapas, el duelo tiene procesos, el duelo tiene momentos, cada persona es tan diferente de que no podemos presionar los momentos del duelo, ¿verdad? Tenemos que dejar que fluya. A veces tratamos de encajar en la desesperanza que tenemos, de encajar a la persona dentro de un tiempo determinado para fallecer, y no es así, ¿no? Todos los estudios, todas las carreras, todos los profesionales tienen un emblema, ¿verdad? Tienen un emblema. Y en tanatología y las personas que trabajan con muerte es una mariposa. La mariposa es el emblema que nos va a permitir a nosotros identificar a las personas que están trabajando en este proceso de duelo. Y el objetivo principal, ¿cuál sería? Pues el objetivo principal no es que la persona vaya a vivir, ¿no?, después de nuestra invención, sino más bien nuestro objetivo es que sufra lo menos posible y que exista un acercamiento espiritual. El acercamiento espiritual no solamente es para el familiar, sino también para la familia, ¿no? La familia que se queda ante la pérdida de un ser querido entra pues en un síndrome de duelo. Un síndrome de duelo por pérdida. El síndrome de duelo por pérdida tiene momentos, tiene un espacio, tiene tiempos también, ¿no? El síndrome de duelo por pérdida, hasta la clasificación anterior 10, era un año. Ahora han acortado a 6 meses, pero ya nos estamos imponiendo tiempos y los tiempos son relativos, ¿no? No olvidemos que las personas de esta parte del mundo, sudamericanos, somos muy afectivos, tenemos mucha resonancia afectiva, muy diferente a las personas europeas y otras partes del mundo que posiblemente el duelo lo lleven en más corto tiempo del que nosotros pudiéramos llevar. Este, Kübler-Ross es el estudioso pues de este aspecto tanatológico que todos los médicos debemos tener, cualquiera sea la especialidad que sigamos, porque cualquiera sea la especialidad que sigamos, de todas maneras vamos a encontrarnos con estadios finales de nuestros pacientes, ¿no? De tal manera que a mí me parecería de que junto con la salud mental, debería llevarse de repente una licenciatura en tanatología como lo reciben los otros países que están cerca a nosotros, como es México, por ejemplo, ¿no? Que tiene una licenciatura en tanatología, expertos en el arte de morir, ¿no? Y en donde el éxito de haber llevado bien una intervención tanatológica, con un marco psicológico, espiritual, médico, es que nuestro paciente que tenemos al frente, que posiblemente tenga una enfermedad oncológica, sea la aceptación. Si la persona acepta de que la vida tiene una finalización y que nos toca irnos y que a todos nos toca irnos en algún momento de la vida, a veces tarde, a veces antes, a veces muy antes, ¿no? Porque a veces mueren niños, ¿no? Mueren adolescentes, mueren personas, y a veces personas en senectud que mueren después de muchos años, ¿no? Y viven como 100 años, bueno, etcétera, ¿no? Nosotros esperamos que las personas mueran a los 100 años, ¿no? Después de los 80 años. Sin embargo, la muerte puede ser, aparecer en cualquier momento de la vida sin interesar la edad cronológica, ¿verdad? Entonces, el éxito de llegar a tener este aspecto tanatológico es la aceptación. Cuando tenemos una persona con un conocimiento de una enfermedad terminal, lo que tenemos que intervenir de manera inmediata, porque es una emergencia, ¿no? O sea, hay urgencias y emergencias, y hay emergencias, ¿no? Porque en el momento que la persona conoce algo, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Una de ellas es el intento de autoeliminación. Pero estas intervenciones inmediatas de apoyo para estabilizar emocionalmente a personas en crisis está a cargo de nosotros, ¿no? Intervención en crisis, ¿no? Intervención en etapas agudas de la enfermedad, ¿no? Que vienen a ser las emergencias, ¿no? Las emergencias psicológicas, ¿verdad?
Nosotros hemos revisado a través de las clases lo que son los PAP, los primeros auxilios psicológicos. Y los primeros auxilios psicológicos justamente que están en estas etapas agudas, ¿no? Cuando la persona requiere una intervención inmediata con fines de que por lo menos empiece a comprender de que estas enfermedades o de que estos momentos forman parte de la vida. Y a veces hay muertes súbitas y muertes violentas, ¿no? Que no nos permiten trabajar un proceso de incorporación de que la vida termina, ¿no? De tal manera de que este, nuestra intervención nunca está de más. Así haya muerte súbita, va a haber familiares que están con esa situación aguda, de pérdida aguda, ¿no? Muerte brusca, muerte violenta, ¿no? Que me parece interesante. Ahora, ¿quién puede brindar? Nosotros tenemos que brindarlo, ¿no? O sea, a veces he encontrado pues personal médico que le deja a la enfermera la tarea de comunicar la noticia, ¿no? Y se lava las manos, se escapa, ¿no? Nosotros tenemos que afrontar todo. Por eso estamos estudiando, revisando algunos aspectos de salud mental que son aplicables en la vida diaria de nuestra profesión médica, ¿no? Entonces, tiene que haber pues, personas capacitadas, personas de salud, nosotros, pero también esto es abierto, ¿no? Los educadores, los líderes o las personas que trabajan con grupos humanos, los cuidadores, ¿no? Los cuidadores, los técnicos de enfermería, ¿no? Y de enfermeras, tienen que conocer esto porque de alguna manera u otra, el médico, como dicen, visita de médico, solamente va a ver a su paciente 5, 10, 15 minutos y después ya no lo ve. Este, entonces, ¿cuáles son los factores que afectan esa salud mental? ¿Cuáles son los factores que afectan esa salud mental, no? No solamente es el conocimiento de la muerte, ¿no? El estrés agudo, y creo que vivimos en situaciones de estrés permanente, ¿no? Que las situaciones han bajado con relación al estrés, no lo sé, pero el que vivamos en una situación que vivimos, como es el sicariato, las lesiones, la violencia familiar, violencia contra el menor o la mujer, los asesinatos que vemos a diario a través de la televisión, son factores que atacan nuestra salud mental. ¿Mm? El estrés agudo, la violencia, las pérdidas significativas o desequilibrios neuro, neuroquímicos, ¿no? No olvidemos que los sentimientos, emociones y comportamientos humanos, de todos nosotros, están regidos por neurotransmisores y receptores, ¿no? Y recuerdo que en una de las primeras clases hablamos de que el cerebro es una caja electrobioquímica, ¿verdad? Es una caja electrobioquímica, electro porque las neuronas funcionan con un potencial eléctrico y la sinapsis neuronal se encarga de ver las vesículas sinápticas en donde se va a sintetizar, elaborar y secretar los neurotransmisores y receptores que son responsables pues de las emociones, comportamientos y sentimientos humanos. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud, OMS, Organización Mundial de la salud mental, ¿no? ¿Cómo lo define, no? Es el estado de bienestar en que la persona reconoce sus capacidades, afronta tensiones y contribuye a su comunidad. Afronta tensiones. Bueno, no sé qué me da, pues, porque a veces veo algunos médicos que dicen, usted va a seguir este tratamiento, y no tenga problemas, ¿ah? Yo me sonrío porque yo no conozco una sola persona que no tenga problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. ¿No? Y el que no tenga problemas, por favor, que levante la mano, ¿no? Porque todos tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas económicos, problemas familiares, problemas personales, problemas de relación con la persona que nos acompaña, problemas en la universidad, problemas con el doctor Jaime que dijo que iba a dar clases, no tiene y entran en tensión, pierden la salud mental, ¿no? Porque pues, se frustran, todos nos frustramos ante las noticias que no nos gustan, ¿no? Y al tener contacto con las noticias que no nos gustan, perdemos la salud mental, ¿no? Entonces, este bienestar primero reconoce las capacidades que podamos tener, ¿no? Afronta tensiones, ahí está, afronta tensiones, y las tensiones son todos los días.
Y de esta manera, contribuye con el entorno, ¿no? Contribuye con la comunidad para ver, de qué manera nosotros proyectamos bienestar. Más los médicos, ¿ah? Los médicos que estamos acostumbrados a dormir poco, a ver personas que mueren todos los días, y seguir para adelante con nuestro trabajo, ¿no? Ustedes están en proceso de formación, va a llegar un momento en que se van a olvidar pues de los amigos, de un montón de cosas y van a dedicarse y amar a su trabajo, ¿no? Amar a su trabajo. Entonces, estas intervenciones de emergencias o primeros auxilios psicológicos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es que se restablezca la estabilidad emocional, ¿no? O sea, voy a devolverle la estabilidad a esta persona que se ha desestabilizado. Ujú. Y que pueda contar con recursos de apoyo, ¿no? O sea, recursos de apoyo son las personas que van a acompañar a esta persona en esta situación difícil. Lógicamente, de que el respirar hondo y terapias de relajación a veces no ayudan mucho, ¿ah? Y de acuerdo a la intensidad que yo encuentre, la persona va a necesitar una intervención psicofarmacológica, un tratamiento a corto plazo para que regule los neurotransmisores y receptores y que se restablezca el bienestar de la salud. Hace un momento yo le dije, pues, que esta situación de salud mental y tanatología está representado por una mariposa. Y esta mariposa tiene que un significado, ¿no? No por las puras todo, tienen una, ¿no? Todos símbolos, ¿no? Símbolos de las diferentes profesiones tienen un significado, ¿no? Y la mariposa, pues, tiene como significado el proceso de la transformación, ¿no? Porque antes de que sea pues una mariposa bella, la mariposa no era tan bella, ¿no? En su formación de oruga para que posteriormente pase a ser alguna situación de verdad y después desaparezca, ¿no? Entonces, esta transformación y esperanza en el proceso de duelo nos hace pensar algunas teorías, ¿no? En que pudiera haber pues vida después de la vida y que de repente pues encontrarnos con los seres queridos, la transformación de la vida, ¿no? La transformación del alma, que nos da esperanzas futuras a aquellas personas que están pasando por esa etapa de perderla, ¿no? Ahora, es- este conocimiento de la tanatología, ¿no? Es para todos, es para todos. Es más, ¿no? Hay la idea de un posicionamiento de la licenciatura en tanatología por parte de algunos profesionales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la psicología. La psicología es una carrera muy bonita, nos va a acompañar siempre a través de nuestra profesión médica. Cualquiera sea la especialidad que tenemos, siempre vamos a necesitar de un psicólogo. El psicólogo a veces nos salva la vida. Pero habría que diferenciar qué cosa es un psicólogo de un tanatólogo, ¿no? Un psicólogo puede ser tanatólogo, sí, pero tienen diferentes intervenciones, ¿no? Salvo que la persona se prepare para tal, ¿no? Entonces, el psicólogo trata trastornos de la salud mental a través de la psicoterapia, ¿verdad? En cambio, el tanatólogo es específico para el acompañamiento y seguimiento en los procesos de duelo, de lo que va a venir y de lo que está por terminar. El psicólogo ve situaciones de comportamiento humano, ¿verdad? Emociones y comportamiento humano, no específicamente en el duelo, sino este, en la vida común y corriente de los seres humanos. Entonces hay una diferencia, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? Tanatología significa muerte y tiene que haber especialistas en la muerte, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la, esto de el duelo por pérdida, no siempre es igual en todos, ¿no? Hablan como 20 formas de reacción de duelo. Todos nosotros en algún momento de la vida, si es que no lo hemos pasado, ¿no? Porque a veces uno tiene
El dolor de perder a los padres, el dolor de perder a los abuelos, el dolor de perder a sus seres queridos, a veces algún hermano menor, bueno, etcétera. Entonces, este proceso no en todas las personas son iguales. Dependerá de la estructura de personalidad, el acercamiento que hayamos tenido con el ser querido para poder manifestar nuestro duelo de determinada manera. Entonces puede haber un duelo normal, bueno, la aceptación de la muerte como tal, pero también puede haber un duelo anticipado. O sea, la persona no ha fallecido, pero ahora la persona comienza a sentir toda la sintomatología del duelo, ¿no? Los estados depresivos, de angustia, de ansiedad, de vacío, de desesperanza y de llanto, ¿verdad? Pero también existe un duelo crónico que viene a ser los duelos patológicos, ¿no? Se supone que hasta el año pudiera ser de repente un poquito más, pero al llegar al año se supone que la persona tiene que enfrentar, confrontar, aceptar y empezar a la recuperación. ¿M? Después del año, yo he visto personas pues, de 10 años, 15 años con duelo que daban la impresión que se hubiera muerto el día anterior, eso ya pertenece al duelo patológico. Puede haber un duelo que se vuelve crónico, ¿no? Un duelo crónico. Puede haber un duelo ausente. O sea, la persona falleció y nunca hizo su duelo, ¿no? Hizo su duelo después de muchos años posteriores al fallecimiento, ¿no? Y todos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? Parece que no hubiera querido a la persona que ha fallecido, ¿no? Hay duelos inhibidos, o sea, el dolor, la procesión va por dentro y la persona maneja bien el aspecto externo del duelo, ¿no? Como también, pues, hay duelos distorsionados, ¿no? La distorsión del yo. Puede haber hasta psicosis, ¿no? Psicosis o sintomatología psicótica en el duelo, ¿no? La persona siente y ve a la persona muerta, siente que ha pasado de una habitación a otra y lo ve con alteraciones de la percepción visual, ¿verdad? Ahora, la euforia persistente, puede haber una euforia persistente, ¿no? O una risa inapropiada en los momentos de emergencia, ¿no? En donde nosotros tenemos que ver que eso también no pertenece a una reacción normal ante el duelo, ¿no? Porque nosotros esperamos cierto tipo de comportamiento y de repente empezamos más bien y vemos una risa inapropiada, una risa impropia o una agitación impropia como una manera no acostumbrada del duelo, pero pudiéramos encontrar, ¿no? O ¿qué pasa con esta persona, no? Va a tener una pérdida o le han dicho que tiene una enfermedad y comienza pues a reírse desmesuradamente con una euforia persistente como una anomalía. Esa no es la forma de que deba presentarse un duelo, pero se presenta también, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es pues la seguridad, ¿no? que debemos darle a las personas que están atravesando por una situación de alteración de su salud mental, ¿no? Hay que darle la seguridad física y emocional. Y la seguridad física implica que si la persona está en un estado depresivo puede tener ideación suicida. Y si tiene ideación suicida puede intentar hacerlo. Entonces tenemos que darle una seguridad física, pero también emocional, ¿no? Y en muchos casos va a requerir de un internamiento como medida de protección, como medida de seguridad para él mismo, ¿no? Cómo lo protegemos y cómo le damos seguridad a él y a terceras personas también, ¿no? Porque las terceras personas están viendo eso y también son afectadas, ¿verdad? Y acá una de las características, hablamos de la calidad de atención, es cómo yo recibo, cómo yo escucho. Y ahora que estamos con la época pues, de los celulares, ¿no? Puede haber la posición de un médico que de repente está con su celular, el paciente está enfermo, enfrente de uno, ¿no? No, o sea, tiene que haber una situación de escucha, saber escuchar, ¿no? Y el saber escuchar significa prestar atención a lo que el paciente puede estarme diciendo, ¿no? Prestar atención, ¿no? Y en ese prestar atención implica también el respetar que la persona pueda expresar sus emociones como ella crea conveniente, ¿no?
Si el paciente se pone a llorar desesperadamente, uno lo escucha con protección, ¿no? Uno está ahí para ayudarlo, ¿no? Yo comprendo que esta situación es tan dura para usted y yo voy a caminar con usted en esta posición difícil, bueno, qué sé yo, ¿no? Porque es impropio no dejar que la persona exprese sus emociones, ¿no? Que no haga su catarsis, que no exprese sus emociones, ¿no? Como decirle, por ejemplo, caramba, si esto pasa, ¿no? Tú eres fuerte, no tienes que ponerte a llorar. O sea, desarmamos a un paciente que de repente tiene el deseo de expresar sus emociones, ¿no? Este, hay una técnica, pues, ¿no? La de grounding, que significa una reconexión cuando los pacientes están en una situación de disociación, ¿no? Puede haber pacientes que hagan psicosis, puede haber que no es muy aguda, es una pérdida brusca de la salud mental. Y tenemos que emplear técnicas como el grounding, que implica centrar a la persona para que vuelva a reconectarse con la situación real de la que pueda estar viviendo. Y hay técnicas, pues, ¿no? Las técnicas del 54321, 54321, y la persona ya debe conectarse con la finalidad que se reintegre a su contexto social y mental, ¿no? Entonces, los modelos que da la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con relación a los modelos que se recomiendan para la intervención de emergencias psicológicas, ¿no? Es darle pues, hacer contacto con la persona, darle seguridad a través de la entrevista, empezar a escucharlo para esa seguridad y de esa manera brindarle una estabilización, ¿no? En donde la recolección de información y asistencia práctica y esta conexión social e información y vinculación con la persona nos va a permitir ver el contexto que la rodea, ¿no? Para poder nosotros intervenir. La persona no es una sola, la persona pertenece a un sistema de familia en donde está rodeado de personas. Entonces, ¿cómo actuar sobre ese sistema? La información que nos puede dar el sistema de cómo está la persona para poder intervenir, ¿verdad? Ahora, las personas existen en toda profesión, doctores, existen los riesgos laborales, ¿no? Los riesgos laborales. Todas las profesiones tienen riesgos laborales, ¿no? Mm. En la salud mental, en psiquiatría, nosotros también tenemos riesgos laborales, ¿no? Porque a veces trabajamos con toxicómanos, trabajamos con alcohólicos, ¿no? Farmacodependientes o personas psicopáticas que pueden reaccionar de una manera impropia. Todos tenemos riesgos, ¿no? Riesgos ocupacionales. En la parte médica y de otras especialidades también se trabaja con riesgos ocupacionales, ¿no? Entonces uno pudiera agotarse, sí, pues uno puede agotarse también, ¿no? Uno puede agotarse y en ese agotamiento emocional puede haber pues una irritabilidad y una dificultad para poder desconectar de todo aquello que nos perturba, ¿no? O sea, seguimos embebidos de la problemática y pudiéramos estar expuestos a dificultades. Esa es la fatiga compasional que nosotros podemos tener, ¿no? De las personas que cuidan y van caminando con las personas que están en este estadio final. Ahora, dentro de los duelos, doctores, y lo establecen las estadísticas, ¿ah? Lo va para todos. La parte más difícil del duelo son los duelos afectivos. O sea, es más, los duelos amorosos, me refiero, ¿no? Los duelos afectivos, los duelos amorosos, cuando rompemos con un ser querido o cuando somos engañados por un ser querido, incluso eso empuja a que la persona pueda cometer delitos, que vienen a ser los delitos afectivos por emoción violenta. Delitos afectivos por emoción violenta. Por eso es que cuando vemos la televisión, no es raro encontrar en la televisión, ¿no? Y mató por celos, y mató por cólera, y mató por envidia, y mató por odio, y mató por venganza,
después de que fue una persona infiel con la otra, ¿no? En ese sentido, la literatura señala que el duelo emocional, el duelo amoroso, es el duelo más doloroso que existe y algunos consideran hasta más doloroso que los duelos por muerte, ¿no? En algunas personas puede ser así, y ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo vemos en la televisión con mucha frecuencia, ¿no? La persona es engañada, la persona es maltratada, la persona es tomada de pelo. ¿Cómo reacciona? Pues, ¿no? La persona mata, la persona ahorca, la persona comienza con expresiones, ¿no? O eres para ti, o eres para mí, o no eres para nadie, pues, ¿no? Y pum, la cuchilla, la mata, la descuartiza, ¿no? Puede haber cosas, ¿no? Entonces, el duelo amoroso, afectivo, es el duelo más difícil de poder superar, ¿no? Ahora, significaría que la salud mental va de la mano con la resiliencia. Resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia, no? Me parece interesante el hablar sobre que todos nosotros deberíamos ser resilientes. La palabra resilientes, doctores, es una palabra que se emplea como característica de los metales. Los metales preciosos y los más caros son resilientes. ¿Qué significa resiliente? Que toma la forma que el hombre desea. El hombre le puede dar la forma que quiere al oro o la plata. Por eso son metales resilientes y ahora se suma últimamente el acero, ¿no? O sea, son metales resilientes y son valiosos justo porque son resilientes, pues, porque toman la forma que el hombre quiere. Entonces, en el campo de la salud mental, la resiliencia es bastante importante porque tenemos que adaptarnos a las circunstancias difíciles de la vida. En una guerra no gana el más poderoso, en una guerra no gana el más fuerte, en una guerra gana la persona que se acomoda a las circunstancias que está viviendo, a las circunstancias que está pasando, para que pudiera enfrentar esta situación de riesgo de vida. Esta palabra resiliencia es fundamental para todas las personas que deben, como nosotros, que trabajamos con la salud física y mental, ¿verdad? Bien, sí. Ahora, es importante ver también la posición de los primeros auxilios psicológicos en violencia interpersonal. Entramos al campo de la violencia y la salud mental. Bueno, la violencia, es más, la violencia es tan difícil de mantener, de controlar, que se crea la ley de violencia familiar. Para que se cree una ley de violencia familiar, es que el instinto de más difícil control, los instintos son los de más difícil control, ¿no? Y la violencia es uno de ellos, ¿no? La violencia se estudia con el índice de maldad, el índice de peligrosidad, los índices que nos permiten saber si la persona es compatible para que viva en un grupo social o es de riesgo, es de peligro, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud, en la intervención de los primeros auxilios psicológicos en caso de violencia interpersonal, nos llaman pues porque están ahí que se agarran y uno dice, siempre agarran al médico como un elemento de choque, ¿no? Para que el médico intervenga. Se supone que ante las personas somos como dioses, que podemos solucionarlo todo. Ese es ante los ojos. Es una gran responsabilidad que crean eso de nosotros, ¿no? Es una responsabilidad de muy trascendental. Entonces, esto de la violencia, lo que nosotros cabe de parte nuestra es proporcionar la seguridad correspondiente, acompañar sin presionar y detectar señales de alarma, de riesgo o peligro en que esa violencia pueda ser llevada en contra de nosotros o en contra del contexto familiar a que nosotros estamos asistiendo como médicos, ¿verdad? Entonces, una de las manifestaciones que encuentra Kubler-Ross es el pionero de tanatología, ¿no? Kubler-Ross, es que generalmente los pacientes responden con ira, responden con ira. Entonces acá tenemos que mencionar necesariamente aspectos de marco religioso en la salud mental, sí, pues espiritual, ¿no?
Entonces, los 7 pecados capitales. El primer pecado capital es la soberbia. La soberbia es la persona que se cree más que los demás. Y como se cree más que los demás, cualquier persona que se oponga a lo que ella piensa entra en cólera y en ira. Cólera y en ira. Entonces, si la persona sabe y tiene un conocimiento de que va a fallecer por una enfermedad y le diagnostican cáncer, que es la más frecuente, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar? Lo primero que hace la persona es demostrar con ira que no es así, ¿no? Se amarga, le echa la culpa al médico, va por otras opiniones, va hablando mal de los médicos que lo ven porque no acepta la realidad, ¿no? Esa es la soberbia, ¿no? ¿Qué cosa es lo opuesto a la soberbia? Es la humildad, y la humildad da paz espiritual. Entonces, la primera respuesta que podemos encontrar, según Kubler-Ross, padre de la tanatología, la muerte y ese tipo de episodios, es que la persona pueda manifestar con ira y malestar su posición ante lo que pudiera dejar de este mundo. No olvidemos de que un duelo desde el punto de vista psíquico sano, porque todos tenemos derecho a llorar, todos tenemos derecho a sentir dolor, son los tiempos, ¿no? O sea, un año, más de 2 años ya se convierte en un duelo crónico. O sea, en un duelo patológico se le llama, ¿no? Duelo patológico significa, bueno, tú tienes derecho a sufrir, pero eso que estás sufriendo ya no es normal también, ¿no? Ya, duelo patológico, cuando el duelo ya se extralimita, pasa del año, 2 años, 3 años, y comienza a manifestarse como si la persona hubiera muerto pues hace una semana, ¿no? Y con todas las manifestaciones agudas. Lo mismo sucede con las situaciones que están en situaciones de riesgo, ¿ah? O sea, que son víctimas de un shock, ¿no? Un shock impactante frente a una noticia que no puedo resistir. Entonces la persona incluso está temblando y sin poder hablar, no puede hablar. Entonces, ¿qué pasa con la persona que brinda estos servicios? Siempre brindar seguridad física. Brindar seguridad física no significa de que lo manden al paciente a su casa para que siga un tratamiento, no, que se va a tener que quedar para observación de uno, ¿verdad? Y garantizar la seguridad física y la presencia de uno tiene que inspirar una calma para que sea la herramienta que puedan usar el resto de personas que están inmersas en la situación, ¿no? Es una responsabilidad grande de nuestra salud mental tratar de conducir a personas que no tienen la salud mental, ¿no? Que no tienen la salud mental. Bueno, una de las cosas que de repente también nos llama mucho la atención es la, la posición en la etapa escolar de lo que significa el bullying, ¿no? El bullying también es una pérdida de salud mental a la persona sobre la cual generan el bullying. Bueno, no, y pertenece también a ciertas situaciones de tipo social, ¿no? Porque en algún momento criticaron la forma de ser del peruano, ¿no? Decían, la comunicación del peruano es una comunicación medio extraña, dicen, ¿no? Porque en el Perú todos se comunican con apodos, con ciertas situaciones de jolgorio frente al apodo y otras cosas más. De tal manera que el bullying, este, no le, la persona que recibe el bullying no tiene la facultad a veces de poderse concentrar y poder expresar lo que le molesta porque entran en crisis de angustia. Entonces, el bullying es otro de los puntos que entran dentro de estas emergencias psicológicas de salud mental, ¿verdad? Otra de las áreas de que de repente podemos ver que la persona pueda perder la salud mental es la ideación suicida. El suicidio, la persona que quiere matarse, a veces no encontramos que se quiera matar, pero se está lesionando constantemente, ¿no? Que son las personalidades limítrofes, psicopáticas, que se paran cortando los brazos, las piernas, como una incapacidad de mostrar su agresión hacia las personas que realmente debería hacerlo y demuestran su agresión hacia uno mismo, ¿no?
Lógicamente que en todos ellos tenemos que brindar esta situación de seguridad. Es más, retirar todos los medios letales, ¿no? O sea, retirar cuchillos, tijeras, qué sé yo, porque no sabemos en qué momento puede agarrar esta persona este, cierto tipo de armamentos y quitarse la vida, ¿no? Eso de que se dice, oye, no, el que quiere quitarse la vida se la quita nomás y no pasa nada, no, sí pasa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debemos priorizar, no? Cuando encontramos qué es lo que debemos priorizar, ¿no? Ante un desastre natural. Los desastres naturales, van ustedes a hacer su serum, no saben si donde los van a enviar, de repente puede haber desastres naturales, ¿no? Esa es otra situación de emergencia, ¿no? Yo me pongo a pensar que debe ser muy doloroso aquellas personas, por ejemplo, que hay, yo no sé por qué construyen cerca a ríos, ¿no? A la naturaleza del agua, ¿no? No sabemos en qué momento puede haber pues una gran cantidad de agua que destroza viviendas de material noble inclusive, ¿no? Son emergencias, ¿no? Son situaciones de las catástrofes, ¿no? Las catástrofes este, están siempre en una situación, las catástrofes, los desastres climatológicos, hace que las personas que están inmersas dentro de estos desastres climatológicos estén también en emergencias emocionales, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son las personas que son más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables, lógicamente, son los niños y los ancianos, ¿no? Son los más vulnerables ante situaciones de ese tipo por la desesperanza de quedarse solos, ¿verdad? Entonces tenemos que dar esa seguridad clara y una información clara también de los acontecimientos que pudieran pasar en caso tengamos que intervenir nosotros, doctores, ¿no? Este, Después tenemos que es mucho frecuente la soledad en las personas, ¿no? La soledad, ¿no? Personas ancianas que de repente pues los son abandonados por los hijos o de repente de personas ancianas que no tienen hijos, no tienen familia, ¿no? La soledad. ¿Y por qué es importante esto de la soledad, ¿no? Como parte de la salud mental y ausencia de ella, ¿no? Porque el hombre tiene un instinto gregario, la palabra gregario viene de grupo. Entonces nosotros desde muy temprana edad necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos ser aceptados por el grupo y necesitamos reconocimiento del grupo. El grupo, instinto gregario, tiene el mismo nivel de poder y de satisfacción que el instinto sexual. El instinto gregario es tan igualito como el instinto sexual. Ambos son instintos placenteros. Pertenecer a un grupo, ser aceptado por el grupo y reconocimiento del grupo. Ahora imagínense ustedes una persona de que no tenga grupo y entra en soledad. Si yo pudiera alcanzar un diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud y que lo tomen en cuenta en la clasificación internacional de enfermedades, yo pondría soledad como diagnóstico, ¿no? Y ahí hay intervenciones, sí, también hay intervenciones, que una persona sola puede también intentar autoeliminarse, ¿no? La soledad. Por eso es importante ese refugio espiritual en donde, a pesar que estemos solos, que cuando uno está solo, se encuentra consigo mismo. Y si uno no soporta estar solo, es que no soporta estar consigo mismo. Uno mismo es la compañía de uno mismo, ¿no? Y las personas que están así no aceptan la soledad. Tiene que ver mucho con aceptación también personal, ¿no? Bien. Lógicamente que nosotros tenemos ante esa situación la intervención correcta de la sensación de abandono y soledad es tratar inmediatamente de conectar con grupos, ¿no? Acá entra mucho en juego las asistentes sociales, ¿no? Bien. Algún ejemplo de repente también, que no solamente esa situación de muerte, ¿no? Porque cualquier pérdida puede traernos un síndrome de duelo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona pierde el trabajo, ¿no? Cuando una persona pierde el trabajo, entra pues en una desesperanza, ¿no? La persona se desespera, entra en una situación de media agónica, ¿no? Con la pérdida del empleo.
y entra en una desesperanza, pues, en donde los primeros auxilios psicológicos van a cubrir eso, pues. Siempre la escucha es principal, ¿no? ¿Cómo escucho? Pero la otra es cómo respondo, ¿no? Porque esa persona que nos está contando algo espera una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo respondo? El cómo escucho y cómo respondo tiene una entrada, ¿no? El cómo recibo y después cómo despido también, ¿no? Cómo recibo y cómo despido, cómo entra y cómo sale el paciente, pero en el medio está cómo yo escucho y cómo yo respondo a lo que escucho. Indudablemente que nosotros no somos ni consejeros ni acompañantes, ¿no? Porque lo que hacemos es una intervención clínica de lo que significa psicopatología, ¿no? Y la intervención clínica de lo que es psicopatología significa es cómo yo tengo esa ascendencia sobre el paciente en esos estados tan difíciles como son los... Y quizás una de las cosas, y no creo que quizás, ¿no? Sino una de las cosas muy importantes este, es el reconocimiento y apoyo que pudiera haber de tipo laboral, ¿no? Una vez me dijeron que cuando una persona está en problemas tiene tres cosas que hacer. Cuando una persona está en problemas tiene tres cosas que debe hacer, ¿no? Trabajar, número uno, trabajar. Número dos, trabajar. Y número tres, trabajar. O sea, la persona que trabaja, no está inmersa en pensamientos y va a ganar firmeza y mucho más pronto que la persona que no trabaja, ¿no? Bien. Ahora, muchas veces, en los duelos por pérdida, uno de los 20 síntomas de duelos es echar la culpa. Uno de los 20 síntomas de duelos es echar la culpa. Le echan la culpa al médico, le echan la culpa a un familiar que no fue ese día, le echan la culpa al cuidador, le echan la culpa a todo el mundo, ¿no? Sí, y eso es una forma de duelo, echar la culpa. Acá nosotros tenemos que pensar que echar la culpa ah, no está no está dentro del contexto de la persona que está afuera, ¿no? De repente la persona pudiera echarte la culpa, pero a veces los de fuera entran y expresan su pensar, ¿no? Pensando que este de acá, porque lo cuidó, fue culpable y el otro no hizo nada, bueno, y van confabulando cosas que no son, ¿no? Van confabulando cosas que no son. Bien. Este, contener recursos de apoyo laboral, claro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es contener las emociones que se vienen en tropel, vienen como carrera de caballos de tropel, vienen las emociones, y la otra, lógicamente, es el apoyo laboral, ¿no? Contra más rápido le des un apoyo laboral, más rápido va a autoabastecerse esa persona por sí mismo, ¿no? Y este, dentro de estas situaciones catastróficas aparece la víctima, ¿no? La victimología también es una licenciatura, ¿no? Especialista en víctimas, victimología. Países, como dije, hasta hermanos, como es México, que está acá cerca, tiene licenciados en victimología y licenciados en tanatología también. O sea, no ven la forma de cómo estos estudios que no están firmes ni divulgados puedan ser tomados, digamos, por otros países de una manera tan elemental que ofertan las licenciaturas por todos lados, ¿no? De este tipo de cosas. Y en este sentido, la culpa, este, habría que procesar el sentimiento de culpa, ¿no? Porque el sentirse culpable de algo implicaría que uno es responsable de lo que ha hecho, pero también de lo que no ha hecho, ¿no? La persona puede estar al cuidado de otra con situaciones de riesgo, de falta de salud mental, y la obligación es reportar. Y nosotros no estamos acostumbrados a reportar, pues ese es el problema, no nos gusta reportar, no nos gusta reportarle a nadie, porque, ¿no? Si somos ese idiosincrasia, pero no.
¿no? La comunicación establece un signo de madurez emocional, ¿no? Por eso, cuanto menos madurez emocional tenga yo, más voy a gritar, más voy a patalear y no me voy a comunicar, ¿no? O sea, ese es un signo de salud mental, ¿verdad? Entonces, el normalizar los sentimientos de culpa me va a permitir a mí tener una mejor solidez con la aceptación de las circunstancias que se están viviendo. Ahora, facilitar la comunicación abierta implica que el paciente deba hablar lo que él desea hablar, ¿no? Ahí viene, ¿no? Hay que instruir a la familia a veces, ¿no? Porque a veces el paciente quiere hablar de que ya no va a vivir y lo primero que decimos los seres queridos, no, ya no hables esas cosas que nunca van a pasar, dice, no, nunca van a pasar, si van a pasar. Más bien hay que aprender a escuchar, y aprender a seleccionar, ¿no? Esta información tan personal que sufre la persona que está con este tipo de molestias oncológicas u otra enfermedad crónica, ¿verdad? No, y no solamente eso, ¿no? Sino cualquier persona que esté en eh, síntomas de duelo, síntomas de pesar, falta de salud mental por ausencia laboral o pérdida emocional de una persona, ¿no? De amoríos, etcétera, hay que saber escuchar, ¿no? Escuchar. Después, acá, puede haber lo que se llama, lo que dije en su momento también, el agotamiento de la persona que brinda la ayuda, ¿no? El agotamiento de la persona que limpia la ayuda. Es lo que sucede con los emergenciólogos, ¿no? Las emergencias. Una persona que trabaja en una unidad de emergencias, este, siente un gran respiro cuando ya no está en la zona de emergencia, ¿no? Las emergencias no avisan y es un constante estrés, una emergencia, un constante estrés. Y en el campo de la salud mental hay situaciones de emergencias de gran estrés, claro, porque nosotros tendríamos que ver la salud mental de los cuadros psicóticos descompensados. Tendríamos que ver la salud mental en los cuadros psicóticos que llegan con alcoholismo agudo. Pensar en los cuadros psicóticos que también se generan en las toxicomanías. Entonces sí vemos esas emergencias y ver los estados agudos de la mente que nos aleja pues de tener una salud mental apropiada. Otra de las formas como la persona puede expresar su dolor es a través del arte, ¿verdad? A través del arte. Entonces, el dibujo es una forma también de canalizar la expresión, ¿no? Porque a través del dibujo uno proyecta. Por eso a las personas que les toman examen, dibuje usted un hombre bajo la lluvia, dibuje una figura humana, dibuja la familia, etcétera. Las pruebas psicológicas son pruebas proyectivas. De tal manera que lo que yo dibujo está proyectando lo que está dentro de mi mente y dentro de mi ser, ¿no? Y a veces nos encontramos con dibujos totalmente catastróficos, como dibujos proyectivos de la situación interna y de su salud mental, ¿no? Entonces eso habría que utilizarlo bien, ¿no? El dibujo como parte de expresión, ¿m? De expresión artística de los sentimientos, ¿no? Eh, sí, pues, entonces podemos ver también este, situaciones de respuesta de salud mental grupal, ¿no? Las comunidades responden ante situaciones de sufrimiento emocional con rituales o por costumbre de zonas, de áreas geográficas que nos van a permitir expresar su reacción de duelo, ¿no? ¿De qué manera, no? Tipos de baile, tipos de música, tipos de manifestaciones, ¿no? En la zona de nuestra sierra, por ejemplo, nuestra gente es bastante expresiva con relación a los duelos, ¿no? Más que en la costa. Y en otros países es mucho más rápido todavía, porque la incineración es de más rápida, de mucha utilidad y obvia, todo ese proceso ceremonial, ¿no? Que vemos en nuestra gente de zona de sierra con relación a la muerte. Y esto, pues, fortalece el comportamiento social de las expresiones y emociones que nos podamos tener, ¿no? Con relación a la pérdida. Este,
Hay situaciones, algunos tipos de problemas de estrés postraumático. ¿Qué cosa es el estrés postraumático? También habría que ver, ¿no? Porque el estrés postraumático nos permite a nosotros tener tener en la memoria un recuerdo catastrófico que se repite como un disco rayado. Y este estrés catastrófico que se repite como un disco rayado va a hacer que la persona tenga las mismas vivencias que cuando tuvo la primera vez, así pasa el tiempo y cada vez que entra al recuerdo, la memoria está localizada en el hipocampo. Y cada vez que entre el recuerdo de esta situación dura, la persona va a vivir la misma experiencia que vivió como cuando lo tuvo la primera vez, ¿no? A eso le llaman síndrome de estrés postraumático, ¿no? Y en cualquiera de los ejemplos que podamos ver en la vida, situaciones de guerra, fatigas de combate, catástrofes, ¿no? Situaciones de pérdidas masivas de vida, asesinatos, sicariatos que hay ahora, no sabemos. Podemos pasar por situaciones de estrés postraumático. Muy bien, sin querer, hemos tenido una hora, un encuentro, en donde me gustaría saber si tienen algún tipo de preguntas. No, doctor, todo claro. Me gustó su explicación el día de hoy. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. No, muchas gracias por sus palabras, Nayeli, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nos toca, muchas gracias. Nos da un repasito de todo, pues, ¿no? Claro, yo creo que hemos hecho un repaso global de todo, me parece interesante. Creo que tenemos el viernes, doctora Nayeli, si nos avisaría por favor el aula y la hora, ¿no? El día viernes para poder programar con anticipación. Y no me vaya a olvidar, no me vaya a olvidar, no, y no se concurra el examen. Doctora, me hace por favor un recuerdo 8:15 para de la noche, doctor. 8:15 de la noche, laboratorio de informática. Ingresando a la universidad al a lado la derecho. mano derecha, claro, sí sé, Sí. pero me gustaría que nos diga la hora, ¿no? La hora del día 8 y viernes. cuarto. 8:15. 8:15. 8:15. Sí. A las 8:15 de este viernes. Sí, pasado mañana. Correcto. Ya, correcto. Ya la doctora, ¿cómo se Reina, llama? ya lo confirmó. Ya sabe la doctora también, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Correcto. Si no tienen ninguna pregunta, por favor, y la siguiente semana siguen las clases, ¿verdad? Seguimos con las clases, ¿verdad? Sí, doctor. Me avisa, por favor, con anticipación para no ver que no haya ese cruce, ¿sí? Muy bien, Ya, doctor. doctores. Les deseo muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarme en esta hora. Ha sido formidable este encuentro y seguimos conversando, ¿ok? Gracias a usted también, doctor, por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.